La traición de los pensamientos. Sentirse traicionado es fatal, sí, pero yo creo que la mayor de las traiciones es la propia. Buenas, soy Mara y te doy la bienvenida a mi podcast Tomemos Algo, ya sea un matecito, un café o un poco de inspiración. El día de hoy vamos a hablar de esas acciones que a veces son disparadas a través de procesos ansiosos y de cómo nuestros pensamientos a veces nos traicionan un poquito, pero a partir de comprenderlos, de descifrarlos, podamos inclusive entender un poco el porqué de estas situaciones. Te invito a que te puedas suscribir y acompañarme semanalmente en un nuevo episodio. Buenas, ¿cómo va? Bueno, el día de hoy aparecí después de un mes y no estoy orgullosa, para nada orgullosa obviamente. Pero bueno, hay algo que quería aclarar, no aclarar porque creo que no es necesario aclarárselo a nadie. Muchas veces busqué un espacio y creo que lo he mencionado varias veces en los capítulos anteriores, que tampoco son demasiados, porque esto es un proyecto que recién está empezando y como justamente lo menciono, es un proyecto. Es algo que es netamente mío, en el sentido de que tanto la escritura, la producción, la edición, la gestión de todo el contenido audiovisual surge de mí y de mi inventiva, digamos. También es algo propio en el sentido de que esto para mí no es un trabajo, sino un espacio de recreación, de ocio para mí, y que me encanta que además de ser mío, pueda ser compartido con ustedes y que también se puedan apropiar de este contenido, que pueda ser una compañía, y creo que esa es la premisa por la cual empecé a hacer esto. No tiene ninguna retribución, sino más una retribución más que nada personal, en el sentido de encontrar espacios para expresarme, para estudiar, para leer cosas que me gustan y para compartir, que me parece es algo muy bonito, y que tener todas las herramientas, siendo una persona que se dedica al contenido audiovisual de hace muchos años, ¿por qué negarme a hacer esto? Así que desaparecí bastante tiempo, había planificado, y creo que es una de las cosas que me suceden a lo largo de toda mi vida, que es que planifico a detalle cosas, me llené la agenda. Octubre era un mes que yo tenía súper planificado para esto, además para las redes, con los cuentos antes de dormir. Tenía la idea de contar o relatar un cuento cada noche de octubre con temáticas de terror y demás, pero a veces uno se le da un poco la realidad de que es una persona que estudia, que trabaja, que tiene otras obligaciones, y muchas veces, no sé si es acertado o no, pero le pongo mucho más peso a aquellas responsabilidades que comprometen a un otro, y como este podcast es algo, como mencioné, netamente mío, que afectaba solamente a mi percepción de, no estoy subiendo contenido, me frustra un poco, sí, pero al fin y al cabo no es algo que va a desaparecer. Puede retomarse las veces que yo desee, y que sé que siempre va a haber un público que lo va a querer escuchar y va a querer compartir conmigo. Así que todo ese mes que desaparecí, también me saturé demasiado de trabajo, y también pensé, ya que no estoy subiendo este contenido, puedo aprovechar, a escribir más cosas, a anticiparme con guiones, y realmente no sucedió, porque algo que me pasó también es entender que cuando uno está tan saturado de trabajo y tiene tantas cosas en la cabeza, la creatividad es como si se anulara completamente. Es como si estuviera en modo avión, funcionaba de manual para cumplir ciertas obligaciones, pero el resto de cosas es como que no podía pensar una idea concreta, no se hilaban pensamientos o cuestiones, que quizás ahora que me siento un poco menos cargada de trabajo, empecé con un montón de ideas y a anotar un montón de cosas que espero poder compartirlas semana a semana a partir de hoy. Y empezando con esta, que empezamos a hablar de una situación que en realidad esto se escribió el jueves pasado, y han pasado un par de días, y yo volviendo a releer todo el guión me di cuenta de
qué tan abrumada, qué tan estresada o ansiosa me sentía en el momento en el que escribí esto. Es como que ya no lo puedo hacer propio, ya no lo tomo como personal, pero sí en el momento en que lo escribí sentía que era como drenar un montón de sentimientos y de cosas y lo sentía como muy mío. Que quizás uno cuando se aparta de esas emociones o sentimientos, te vas dando cuenta que realmente no estás tan apegado, sino que fue algo pasajero. Y me pareció muy importante que este fuera el primer capítulo después de un mes totalmente desaparecido. Tengan en cuenta que todos los capítulos son guionados, entonces es algo que ya está previamente escrito, pero obviamente en el momento va cambiando sus tintes. Muchas veces poder canalizar esta ansiedad de la que tanto te estuve mencionando fue una de, digamos, los mayores remedios que yo he podido tener en mi vida. O sea, encontrar la forma de poder descifrarla de cierta manera. En este momento, como te dije, es algo que ya ha pasado, pero en el momento en el que se escribió esto estuve muy ansiosa, mucho. Sentía que me desbordaba y además muchas veces siento que escribiendo, al igual que cuando lloramos, por ejemplo, es como si se deshilara el alma. O en conjunto estar escribiendo y querer llorar por la libertad misma que me está dando o me está otorgando la escritura en ese momento. Eso me parece algo realmente lindo. Como si el cuerpo te estuviera agradeciendo de poder drenarlo de una manera tan sana, tan creativa y que te retroalimenta en cierta manera después de unos minutos. El episodio de hoy lo he llamado La traición de los pensamientos. Y quien padece ansiedad, así como yo, lo puede entender perfectamente. Cuando el cerebro atenta contra el propio corazón. Por otro lado, sí, sé que la palabra traición es muy fuerte, pero para mí es netamente perfecta, porque muchas veces las traiciones nos encuentran desprevenidos, y así los pensamientos también pueden hacerlo con nosotros. En un arrebato de emociones totalmente pasajeras puede llevarnos a momentos quizás de caos o que nosotros lo veamos como una catástrofe total. Muchos de nuestros pensamientos, muchas veces rumiantes, como suelo usar mucho esta palabra, que son intrusos, suelen llevarnos a cometer acciones despojados de nuestro propio sentido común, abrazados por este arrebato de emociones pasajeras. Y sin justificar, esto lo quiero aclarar, no es que esto me parezca que esté del todo correcto, digamos, porque si no, no sería algo de lo cual yo también lucho con el día a día. Pero sí quiero internalizar en esto, que muchas veces yo particularmente puedo empatizar con quienes no accionan bien o se ven abrumados por ciertas situaciones, que esto no es necesariamente beneficioso para mi persona, eso lo aclaro y creo que está de más decirlo. Pero ¿qué sucedió? Esta semana sucedió algo. Esta semana pude relacionarlo con este libro del que yo les estaba hablando en el último capítulo, si no me equivoco, que hablaba de romantizar la vida y demás, que es La Dama de las Camelias, de Alejandro Dumas, y obviamente lo traje acá conmigo. Este libro, la verdad que si es por hacer una recomendación, yo les recomiendo que lo lean. La forma en que llegó a mí este libro es que yo tenía el recuerdo que de muy chica leí un libro que mi mamá tenía de cuando ella iba a la secundaria y estaba totalmente destartalado, estaba obsoleto casi, pero yo intenté leerlo, de hecho creo que lo terminé, pero fue hace tanto tiempo que no recordaba absolutamente nada ni de lo que trataba el libro. Simplemente me había quedado una imagen visual de la portada que a pocas ganas se habían quedado un par de colores y me acordaba que era como muy llamativa, muy bonita, era como una cuestión bastante barroca, de damas así francesas con sus vestidos, y obviamente a una nena le llamaba la atención eso. Entonces esa fue la forma en la que llegó este libro a mí. Después un día trabajando, recorriendo un par de stands, vi este título, La Dama de las Camelias, y fue como un flashback a esa portada de ese libro. Sí, el libro que tenía mi mamá tenía toques azules y dorados, este no, pero es casi la misma imagen. Y yo dije, esto lo conozco, esto yo lo vi en algún lado, lo compré y después recordé que fue el primer libro que yo leí. Pero obviamente ahora lo leí y este libro, como les digo, por recomendación, sí, se lo recomiendo totalmente. Es un libro muy ligero, alrededor de
250 páginas aproximadamente, no es tan largo. Sí me llevó un tiempo leerlo porque al ser como una novela me cuesta un poco más, cuando se pone un poco de relleno en el libro, seguirle la línea, y siempre leo un capítulo al día. Entonces se me hizo como bastante largo el proceso de leerlo, me tomó como más de un mes. Pero realmente es un libro muy ligero. No tiene un lenguaje demasiado complejo, sí tiene algunas expresiones, obviamente teniendo en cuenta que este libro se publicó en 1848, pero realmente es un libro que se ha llevado un pedacito de mi corazón. Y hay algo particular que me pasa con este libro y con la concepción que hace Alejandro Dumas sobre toda esta historia, que obviamente yo de niña no la podría haber comprendido. Por otro lado, me dejó una sensación muy extraña. Como les digo, fue como una curita al corazón, se llevó un pedacito de mí, yo creo. Y en cada una de las páginas que leí sucedió una situación. O es la reflexión total que me dejó el libro, o es porque yo, particularmente ese jueves 6, estaba demasiado sensible. Pero por primera vez me sucedió con un libro que particularmente no me dejó una sensación ni de recelo, ni resentimiento, ni alegría, ni amor, ni admiración por ninguno de los personajes. No me generó rechazo ninguno, pero tampoco una fascinación por todos. Esto no es algo malo, sino que quiere decir que los personajes, a mi parecer, están bastante balanceados y que todos se llevan como la misma carga en tanto a culpabilidad como acciones bonitas hacia otros personajes del libro. Para darte un poco de contexto, La Dama de las Camelias de Alejandro Dumas es una historia, obviamente sin spoilear si lo querés leer. Trata de dos personajes principales, Armando y Margarita. Muchas veces desde el amor, cada uno de estos personajes me di cuenta que intentaba proteger o resguardar al otro de vivir ciertas situaciones o de vivir ciertos contextos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces en arrebatos o en impulsos, por no poder manejar estas ansiedades, estos pensamientos, terminaban haciendo daño a estas personas, ¿no? Armando, que es el personaje principal, que él nos va relatando su historia de cómo conoce a Margarita y el desenlace final de la historia, es un joven de aproximadamente 25 años, y ahí empiezo a empatizar un poco más porque es la edad en la que me encuentro yo y que muchas veces me genera algunas disidencias y algunos cuestionamientos, así que ya de toparme con un libro tan personal que me marcó tanto, y que sea relatado de un personaje de 25 años con las mismas dudas que en 1848 puede tener una persona de 25 años, es casi similar a las mismas dudas e incertidumbres de una persona de hoy, del 2025, así que eso me quedó como un poco pegada con ese sentido. Si bien, sin irnos tan lejos, Armando va a expresar mucho amor a lo largo del libro por Margarita, va a expresar muchas veces a través de sus cartas afectos hasta este personaje femenino, y que nos damos cuenta que es un amor puro, es un amor que busca resguardar, que busca proteger, pero también a través de esa admiración que tiene por Margarita, casi idónea, ¿no? Gran parte de estos capítulos donde muestra este cariño muchas veces se ve opacado por los procesos que tiene de frustración con las situaciones que lo rodean, con su misma situación, tanto económica o de estatus social, y también por muchas veces guiados por los celos. Ya que, digamos, no puede permitirse en el contexto del libro, económicamente hablando, poder sustentar a Margarita de cierta manera y resguardarla o protegerla de la situación y el contexto en el que ella vive. Todo esto no te estoy spoileando absolutamente nada, te estoy dando un contexto del libro, pero realmente para que entiendas, sí o sí la tenés que leer, no te estoy diciendo ni la mitad de lo que dice el libro. Aclaro por las dudas. Bueno, por otro lado, a Margarita también la vemos renunciar a ciertas situaciones, verla renunciar a ciertos lujos que ella tenía, a un estatus de vida que ella poseía y del cual estaba acostumbrada, y se despoja sin pensarlo por poder disminuirles estas cargas de pensamiento a Armando, pero aún así el amor no fue suficiente, como en muchas de las historias.
También hay que recalcar que el personaje de Armando tiene un ego muy grande y también guiado por esta estructura de lo que debe ser un caballero en esa época. Me manché el pantalón con café. Hoy día creo que casi me caí 2 veces. Tiré muchas cosas y me acabo de manchar el pantalón blanco con café. Así que, ¿será una señal de algo o seré realmente torpe? Probablemente sea la segunda. Bueno, los pensamientos muchas veces pueden estar cargadas de grandes verdades, pero malos accionares pueden traicionarnos. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Es como si fuéramos muy poco conscientes. Entre que el pensamiento y la acción puede existir una brecha, pero una brecha bastante pequeña, donde podemos reflexionar sobre los efectos de causa-consecuencia. Casi que la saltamos, casi corriendo, la evadimos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos estas situaciones donde nos abruma un poco la ansiedad, vamos a tener escenarios donde hay 1000 opciones y desenlaces posibles. Y la mayoría son caóticos y catastróficos. Es muy difícil que uno de estos desenlaces tenga un final feliz y contento para quienes pasamos por estas situaciones. Es muy fácil sentirnos culpables de situaciones como estas, donde estamos desbordados por una emoción y que actuamos guiados a ciertos impulsos y qué más, que están repletos de miedos. Y yo me pregunto, ¿qué mejor compañero para la ansiedad que el miedo mismo? Y es así, la ansiedad está cargada de miedo y de inseguridades que muchas veces no son un miedo racional o que efectivamente lo va a ejercer el otro, o que muchas veces el otro actúa con cierta maldad hacia nosotros y vamos a tener este destino inevitable, sino son miedos internos que nos generamos algunas situaciones que probablemente jamás pasen. Y como estamos acostumbrados en este podcast al bloque de ciencia, a veces la ansiedad, como yo la entiendo, como yo la he estudiado, e inclusive los procesos del sistema nervioso, como yo lo he estudiado en la facultad, obviamente viene de una rama evolutiva donde nuestro organismo se ha adaptado para poder cuidarnos de ciertas situaciones que son amenazantes. ¿Y para qué? Para poder resguardarnos la vida. Pero ¿qué pasa? No estamos en la misma situación que en la época de las cavernas. Hoy en día la ansiedad me va a dar sentada y viendo a una persona que está moviendo la piernita sin parar, y vamos a ver que está ansiosa sentada, y que de ahí nace muchas veces la frase que muchos dijimos, tengo ganas de salir corriendo, porque evolutivamente sí, estás huyendo de algo amenazante, pero hoy en día muchas de las amenazas que tenemos son totalmente ficticias y están estáticas, y nosotros acá quietos pensando cómo resolverlas. Vamos a nuestras estructuras cerebrales, a estos neurotransmisores que tenemos, a todo lo que serían sistemas denominados sistemas de regulación. Como estábamos hablando de este proceso evolutivo y que teníamos una amenaza que era perceptible, que era física, que la podíamos ver, era tangible, esta amenaza, que hoy en día puede ser un poco más ficticia, puede ser un poco también más irracional, me puede abatir tanto que mis miedos obviamente me invaden y van a hacer efectos a nivel de ciertas estructuras cerebrales, como tenemos el amígdala, que es parte de lo que sería el sistema límbico propiamente, y que se activa iniciando una cadena de respuestas netamente fisiológicas normales en mi cuerpo, que, como dije, son evolutivas, inclusive antes de que la corteza racional procese conscientemente lo que está sucediendo en el momento. Esta misma amígdala de la cual estamos hablando va a activar diferentes zonas de nuestro cerebro que se denomina hipotálamo. Y esta a su vez va a activar a otra estructura consiguiente que se denomina hipófisis. Y sin que esta cadena se corte, se van a empezar a enviar señales a diferentes glándulas de nuestro organismo, principalmente lo que sería la glándula suprarrenal, que va a estar encargada de liberar cierta carga hormonal, como hemos escuchado en algún momento del famoso cortisol, así como también de la adrenalina, preparando a nuestro organismo para poder huir. Cuando yo estaba estudiando en la facultad, este accionar del sistema nervioso simpático es bastante increíble, porque
acciona diferentes situaciones en nuestro organismo para prepararnos a huir, como aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar la frecuencia cardíaca, la contractibilidad muscular, pero también nos permite inhibir otras situaciones como la sensación de sed, la actividad de diferentes esfínteres, como que las descarta y dice, esto ahora no me va a servir, lo principal y primordial ahora es sobrevivir. Y entonces empezamos a tener taquicardia como locos acá sentaditos, pensando qué nos está pasando y por qué tengo ganas de salir corriendo. Wait. Como respuesta adaptativa de lo que estamos hablando es muy útil, nos servía bastante, pero hoy en día como mundanos espectadores es una respuesta propia que nos permite comernos la cabeza muy fácilmente, como dije, nosotros solitos. Incómodos por estos propios aumentos de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y cuánta cosa más, si mi pecho se siente un hueco y que muchas veces lo he podido percibir como una sensación de angustia, o inclusive sentir sensaciones que digo, ¿qué está pasando? Y no estoy entendiendo nada, como sensación de electricidad en la punta de mis dedos. Muchas veces entramos en la hipervigilancia, te vigilo el sentido de tus reacciones hacia mí, cómo el ambiente está cambiando, cómo es el tono en el cual una persona se está comunicando conmigo, cómo se está sintiendo mi cuerpo en este momento, qué síntomas y signos físicos estoy teniendo a causa de este proceso ansioso. Estas situaciones están más que evidentes que también nos consume una gran parte de energía y el cual obviamente vamos a estar mucho menos concentrados, vamos a tener menos capacidad de memorizar cosas, muy difícil estudiar de esta manera y muchas veces también tomar ciertas decisiones poco racionales, digamos. Creo que el decir tomar decisiones racionales es un poco exagerado, pero ciertamente he percibido que el estar muy ansiosa me hace sentir que estoy accionando de una forma en la cual hoy día que estoy grabando esto, que no estoy para nada ansiosa, estoy muy contenta, estoy muy relajada, no haría. Y que por ahí dije, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué publiqué eso? ¿Por qué? Porque es como una persona aparte, digamos, que está abrumada por una situación y en la cual hace cuestiones desesperadas a causa de esta emoción pasajera. Pero ahí es donde entra una de mis preguntas principales. ¿Cómo puedo juzgar al otro de su arrebato? Que es algo de lo que estaba mencionando al principio. Si yo todos los días trato y lucho con poder accionar bien a pesar de estar padeciendo ansiedad. Porque una cosa es estar sentada con la piernita que se está moviendo porque estamos ansiosos, y otra es evitar actuar de una manera que me lleve a una situación inclusive más complicada y que me ponga más a prueba. Y que también no sé si soy suficiente de cubrir cierta demanda o cierta tarea y si estos miedos también están aparejados al proceso ansioso. Cuando estas señales que se me dan a veces no son claras, cuando no se me comunican bien las ideas, cuando me da a un margen en el que yo puedo pensar ciertas situaciones, obviamente me alimenta aún más este hambre ansioso. Una vez en terapia yo dije, si hay duda, no hay duda. Y que es una frase que me puede consolar un rato y que me puede decir que puede haber una pauta de, bueno, hay cierto consuelo, las cosas pueden estar bien. El tema de que si hay duda, no hay duda. Y yo tengo que accionar en base a esto que me está generando duda. Yo prefiero que las cosas me sigan generando duda o prefiero deshacerme de esas y preferir las situaciones que sean claras. Pero siento que hay una brecha gris, que como buen rumiante ansioso vamos buscando el justificativo de todas las cosas, de todas las acciones de los demás, porque necesito saber, necesito saber, y engañándome a mí misma que cuando yo obtenga esa información, esa dicha información, voy a estar tranquila y al fin en paz, y es mentira, aún así sabiendo que muchas situaciones de la vida no tienen un porqué, y muchas veces no vamos a tener una respuesta.
Por otro lado, evocándonos de nuevo a lo que sería la literatura, hablamos de algunas frases que podemos haber escuchado alguna vez o haber leído de Julio Cortázar, que en Rayuela menciona que es una de sus obras célebres y dice así: nos enseñaron desde muy chicos cómo era el mundo. El problema es que nunca nos dijeron que ese mundo no era el único. Y ahí yo pienso, la cantidad de mundos alternos que me creé en mi cabeza no alcanzan a escribir una entera novela de, no sé, podemos ponerle una serie de eventos desafortunados como la peli. Es imposible la cantidad de finales alternos que puede darnos nuestra cabeza al estar rumiando una y otra vez una situación. Por otro lado, lamentablemente estas situaciones y el gestionamiento de estas mismas puede a veces ser un poco precario en mis casos y simplemente actuamos. Muchas veces nos terminan alejando de nuestros afectos o lastimándolos. Así como Armando en este libro termina lastimando muchas veces a Margarita, por más que en infinidad de cartas le describa su amor y que todo su entorno pueda ver ese amor de Armando hacia Margarita, la termina lastimando por estas situaciones. Por otro lado, a pesar de este amor avasallante entre ambos, no resulta ser suficiente. Una gestión adecuada de nuestros pensamientos nos pueden dejar de que estos dejen de ser traicioneros lentamente, porque pienso, yo podría entrenarme a mí misma para pensar que esto que estoy sintiendo es netamente por miedo o por una inseguridad, que de alguna manera yo me logre anticipar o actuar más prudentemente, entre muchas comillas, como quien dice, el que avisa no traiciona, y ponete a pensar que tu ansiedad te está avisando de ciertas situaciones y que ella no es traicionera. También estaba escuchando un podcast de Se Regalan Dudas, que es un par de chicas mexicanas que hace muchos años que generan este podcast, y venía escuchando un capítulo que hablaba de una persona que hablaba de energías y demás, pero fuera de toda cosa espiritual, hablaba más de la física cuántica y la teoría de las cuerdas, y que de cierta manera hablaba de las vibraciones que podemos tener en nuestro nivel más diminuto, más allá del átomo, en micropartículas subatómicas que tienen ciertas vibraciones, y que de cierta manera el vibrar diferente con estructuras de otras personas también nos pueden tener en cuenta de que nuestro cuerpo física, químicamente, también nos está anticipando de ciertas vibraciones o situaciones que a veces decimos: esto no me cierra, esto no me gusta, esto me está disparando algo, ¿sí? Una vibración que no me gusta. No es un proceso fácil, ni mucho menos alegre. Ya Alejandra Pizarnik nos decía: el miedo de no saber nombrar lo que nos duele más que el propio dolor. Si pudiera tener la fórmula mágica de detener estas cuestiones, sería realmente maravilloso, obviamente, pero no sé si existe. Hace 4 años que yo lo estoy tratando de descifrar, y que en terapia he podido descifrar que no es algo que me pueda acompañar toda la vida, que tiene resolución, pero sí he tratado de verla como una compañera en la cual poder descifrarla, poder gestionarla, manejarla adecuadamente, en mí particularmente, para evitarme todas estas situaciones. A veces nos sentimos insuficientes o no a la altura de ciertas situaciones o momentos o trabajos o estudios o relaciones, lo que fuere. Nos inundamos de miedos que llevan a aislarnos y a someternos a vínculos o a momentos decisivos en nuestra vida. Otras veces, tantas, pienso que me va a doler tanto la pierna un día de tanto patear situaciones. Y que es real, es real, y también lo padezco todos los días. Pero es un facto que la espera, al realizar esa acción a la cual estamos omitiendo o pateándola un poco más, es mucho más tortuoso que llevar la acción en sí. Esta conclusión la saqué al escuchar y leer también Hábitos Atómicos, que hablaba de que en situación inversa obviamente, hablaba de que al realizar una acción, la espera en la que nosotros hacemos, la espera que tenemos nosotros hasta realizar la acción final es mucho más disfrutable, digamos, que la misma acción cuando se concreta. Y me
puse a pensar en viceversa, que muchas veces por esta ansiedad, por estos miedos, estas inseguridades y pensar estos destinos inevitables, trágicos, termino extendiendo mucho una situación y que es mucho más fácil accionar, resolverla y que comerme ese mes, esas semanas pensando en si esto me va a salir mal y cómo me va a salir mal y de qué maneras puede llegar a salirme mal y cómo voy a reaccionar si esto sucede y tengo un plan A, un plan B, un plan C y así. ¿Qué me ayuda a mí particularmente con la ansiedad? Yo creo que racionalizarlo, como lo mencioné, internalizarlo y aceptarla, que sí está en mí y que no tengo que luchar contra ella, creo que es lo que más me ha ayudado. Es que sí, soy una persona muy miedosa, aquellos que me conocen, tengo muchas inseguridades, pero a veces me voy a permitir ese piletazo, porque muchas veces necesito parar con estos pensamientos y el piletazo viene a ser un salvavidas también de todos estos pensamientos que me están acechando. Permitirme fallar, por más que por 20 años viví con una carga de exigencias en las cuales no es permitido fallar y ni mucho menos una mala nota en un examen. Permitirme también generar contenidos audiovisuales, aunque absolutamente no los vea nadie, o un día los vean 258 personas, un día 1000 personas y al otro día 2, no pasa nada. Permitirme crear y disfrutar de esto sin miedo, sin dudas. Muchas cosas pueden fallar, muchas cosas tienen finales que son inevitables, pero la experiencia humana es básicamente eso, es poder cambiar el foco o la silla en la cual nos estamos sentando, que creo que te lo mencioné también en otros podcasts. Cambiar la perspectiva muchas veces nos puede ayudar a salvar nuestro día, nuestra vida. Así como cuando hablamos también anteriormente de los procesos de romantizar la vida, de poder ver las cosas que nos sirven, no tanto lo reales que son o crudas que pueden ser, sino más bien lo que tenemos, poder sacarle provecho y verlo con otro foco para que nos pueda resultar bien a nosotros mismos. Saber que existen nuevas oportunidades si fallamos, por supuesto, que si el corazón se abate y no pasa nada, el corazón sigue siendo mío y que está repleto de ternura y es capaz de querer, y que los pensamientos a veces nos pueden traicionar, pero ¿saben qué es lo peor que nos podemos hacer? Traicionarnos a nosotros mismos. Bueno, pipis, esto ha sido el podcast del día de hoy. Seguramente se esté subiendo este miércoles de esta semana. Vamos a tratar de que todos los miércoles sean así. Así que la próxima, no sé si spoilearlo o no, pero es un tema que parte de una película y un libro que a mí me encantan y que han sido mis favoritos de toda la vida, y que también me gustaría compartir un fragmento de esa lectura con ustedes. Así que los espero el próximo miércoles para seguir tomando algo y no hacer como yo, que me estoy tomando este café frío ahora que terminé de grabar todo esto. Ustedes sí, prepárense un mate decente, un café que no esté helado. Gracias por acompañarme una vez más, gracias por escuchar y nos vemos el próximo miércoles.